hablaremos Perdón. sobre residuos sólidos. No, tranquilo, bro. Sobre residuos sólidos. Entonces, bueno, les voy ahora sí a compartir pantalla. Listo. Entonces, bueno, como les estaba diciendo, hoy hablaremos sobre cómo separar los residuos y todo esto pues también acorde a los nuevos lineamientos que se han dado a nivel nacional para su aplicación. Simplemente pues para generar el contexto, vamos a hablar también sobre la resolución 2184 del 2019, la cual dice que desde el 1 de enero del año 2020, es decir, desde el año pasado, se debió comenzar a realizar la separación a través de tres contenedores: el verde, el blanco y el negro. Esto hay que tenerlo en cuenta porque si no, el incumplimiento de esta normatividad pues va a acarrear incluso a ciertos tipos de sanciones. Entonces, solamente para que lo tengamos ahí como en el contexto, ya todos debemos realizar una separación por tres contenedores. Adicionalmente a esto salió una resolución que es la 1344, que es ahí se me fue mal el número. Bueno, mentiras. Ahí digamos que lo que está especificando es un proceso paulatino, es decir, no se le obliga al sector salud a realizar esta separación por los tres contenedores, esto a causa pues de la pandemia, y ellos tienen un plazo máximo de implementarlo hasta el 1 de julio del año 2022. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar ahora sí a entrar en materia. Y vamos a comenzar a partir con la diferencia de basura y residuo. Son cosas totalmente diferentes que pueden partir de lo mismo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo hablo de un residuo, yo estoy hablando de cualquier cosa que después de una utilización yo puedo volver a usar. Yo puedo alargar su vida útil, yo puedo reutilizar, yo puedo transformar eh, de diferentes formas. ¿Listo? Mientras que la basura es todo aquello que se considera como que ya no tiene ningún tipo de utilidad. ¿Listo? Hay que tener en cuenta esto con el tema de los residuos y la basura, porque es que así como nosotros generemos, pues así mismo se va a generar un proceso de contaminación. Y se los voy a explicar con un ejemplo muy, muy fácil. Y es, ¿cuántos residuos podríamos llegar a sacar de una compra tan sencilla como, por ejemplo, crema dental, que es algo que todos utilizamos todos los días? Pensemos, por ejemplo, en cuántos residuos podríamos sacar. Está el envase donde se contiene la crema dental, ahí estaríamos hablando de un residuo. La tapa, dos residuos. La caja, tres. En algunos casos esa caja viene recubierta con plástico, cuatro. Y si la gente es perezosa, pues pide una bolsa. Cinco residuos pueden llegar a generarse solamente para un producto. Ahora, pues pensemos en cuántos productos nosotros compramos diario o en el mercado de una familia. eh, y esto cuánto estaría representado en residuos, porque es que así mismo nosotros vamos a generar, así mismo, si tenemos esta generación, ¿qué hacemos con toda esa cantidad de residuos? ¿Se vuelven residuos o se vuelven basura? Adicionalmente a esto, también hay que quitar como algunos conceptos de nosotros, como por ejemplo reciclaje. Nosotros no reciclamos, nosotros lo que hacemos es separar en la fuente. Los únicos que reciclan son los recicladores en las plantas de aprovechamiento. ¿Listo? Esto pues hay que tenerlo en cuenta y simplemente pues para aclarar algunos conceptos ya iremos aclarando otros más adelante. Aquí simplemente pues como para generar un contexto en cuanto a todos los procesos que conllevan a la generación de unos residuos, pues vamos a tener unas fases dentro de la industria que nos van a generar residuos. Esto ha cambiado porque antes nosotros veíamos estos procesos de extracción así como ustedes lo ven acá en pantalla, de manera lineal. Es decir, de la extracción pasamos a la producción, de aquí a la distribución, de aquí al consumo y de aquí al descarte. Y ya,
y luego esto se volvía a repetir muchas veces para diferentes productos o para el mismo producto. Esto ya no existe de esta manera, pero simplemente pues para que entiendan, esto inició así, pero la comunidad ha venido, digamos que peleando a nivel mundial con respecto a estas fases, porque ahora piensen ustedes, no sé, pensemos en papel. Cuando nosotros vamos a generar papel, pues hay que talar árboles. Y muy probablemente no todo lo que es del árbol sirva para la producción del papel. ¿Eso qué significa? Que la corteza, las hojas, probablemente y otro tipo de material, tal probablemente no toda la parte de la madera funcione para la obtención de papel, aunque pues esto también ya no se hace directamente con madera. Pero digamos que muchos materiales de un árbol puede que no funcionen para la producción de papel. Entonces, ¿eso en qué se convertiría? En un residuo. ¿Listo? Por eso les digo, esto ha cambiado, esto ya no es así. ¿Por qué cambió? Porque vean nomás estos datos. El 99% de los objetos que uno consume en 6 meses se convierten en basura. Adicionalmente a esto, por una falta de cultura y por algo que se llama, por estos dos conceptos de acá, obsolescencia programada y obsolescencia percibida. ¿Qué es eso? Primero, la obsolescencia programada es el diseño con el cual viene el producto de ser utilizado, lo que nosotros conocemos como vida útil. A usted le pueden decir, no sé, su celular está diseñado para que le funcione de manera óptima y sin ningún problema, pensemos en 3 años. Esa es la obsolescencia programada. Incluso ustedes muy probablemente pueden escuchar a sus papás o a sus abuelos decir, pero es que las cosas antes duraban más. Piensen ustedes, no sé si alcanzaron a vivir o a ver esa época de los televisores. Yo creo que sí, de los televisores pues grandes, que incluso se llegaban a arreglar hasta con golpes, o que en algún momento para si ustedes querían tener conexión pues de televisión con otro tipo de canales, las parabólicas y todas estas cosas antes se conectaban incluso con VHs y demás. Y para arreglarlo usted simplemente era darle un golpe y ya. Pero ahora intente hacerle eso a un Smart TV, pues obviamente no se va a poder. Entonces la obsolescencia programada también ha sido un poquito modificada con esto, porque también existe algo que se llama moda express que puede aplicarse, se utiliza más que todo en ropa, pero aplica también en tecnología, y es que a ustedes, por medio de las estrategias de marketing, a ustedes les están mostrando muchos productos y la comunidad en general les gusta consumir mucho tecnología, y más cuando tienen la facilidad de poder comprarlo. Entonces, ¿a qué me refiero? Hoy está un iPhone, en un año ya está, o en 8 meses ya está. Entonces, esto está referenciado en obsolescencia programada, pero también se le liga obsolescencia percibida, que son todas estas estrategias de marketing que les he comentado. Y es sentir que lo que yo tengo ya no es suficiente. Entonces, sentir que mi celular ya está obsoleto simplemente porque vi que ya salió una siguiente, eh, como un nuevo producto de lo mismo que yo ya tengo. Simplemente le cambiaron algunos componentes para hacerlo tal vez un poco más rápido, la cámara, pero de base es el mismo producto. O lo mismo pasa pues con tecnología, o esto pasa con la moda flash o moda express en la ropa, que los grandes almacenes de cadena de moda flash, como por ejemplo, piensen ustedes en un H&M, en los cuales un pantalón o una camiseta no suelen durar tanto o no mantienen, por ejemplo, su color durante todo su tiempo de vida útil, y a los 5 meses ya se están comenzando a decolorar. Esto es obsolescencia percibida y es sentir que lo que yo tengo pues ya no sirve y necesito tener. Esto fue modificado y ahora es lo que nosotros conocemos como economía circular. La economía circular corresponde a la misma fase de procesos que ustedes vieron en un principio, pero ahora es un ciclo. ¿Qué significa con que sea un ciclo? Que si yo genero residuos, por ejemplo, acá en la extracción, puede que yo de pronto esas hojas, esa corteza, esa parte de madera que de pronto no me sirve directamente para obtener hojas,
yo la pueda implementar en otra fase. No sé, de pronto yo la puedo llevar aquí a producción y eso me puede ayudar a obtener un material más puro, o yo puedo incorporar, no sé, la corteza en alguna parte para diferenciar ciertos tipos de materiales, o incluso lo puedo dar a otra empresa. Esto a mí a qué me conlleva, que como yo voy a utilizar la mayor cantidad del producto que yo obtengo, pues no voy a necesitar explotar de más los ecosistemas en los que yo estoy sacando el material. Entonces, no voy a explotar los ecosistemas de una manera tan desmedida. Voy a hacer una extracción sustentable en toda la fase de producción, pues como estoy implementando y estoy recirculando muchos procesos, pues entonces voy a generar una producción más limpia. ¿A qué me refiero con esto, por ejemplo, de producción más limpia? Y esto lo aplican todas las industrias, pero digamos, hay unos ejemplos muy, muy, muy claros y muy fáciles que incluso los tenemos muy cerca. Ustedes han visto muy probablemente un lavadero de carros. En los lavaderos de carros existen unos sistemas de tratamiento para el agua, porque pues ustedes se dan cuenta que eso básicamente es agua lo que ellos utilizan, pues obviamente con otros productos, pero de base es agua. Esa agua que sale con jabón, con grasa del carro, con mugre y demás, eso debe ser recolectado. Eso no va directamente al alcantarillado. Eso se tiene que tratar. Eso lo tratan con unas trampas de grasa, bueno, con unos ciertos tipos de tratamiento. Pero después de que pasa por ese tratamiento, el agua puede volver a ser utilizada en los mismos procesos de lavado. Entonces, el agua que yo estoy utilizando, yo no la estoy disponiendo directamente al alcantarillado, sino que yo la estoy recirculando en mis procesos. Eso no significa que con el agua que yo estoy lavando el carro hoy es la misma que utilicé hace un año. No, esto tiene como un cierto tipo de uso y eso se le miden como ciertos parámetros al agua y ya, listo, ya no se puede utilizar más el agua, ahora sí se trata y para el alcantarillado. Pero eso que me implica que yo ya no estoy utilizando una gran cantidad de agua para una actividad, sino que la estoy recirculando. En todos los procesos de distribución, pues ustedes lo van a ver, por ejemplo, con todas estas etiquetas verdes o que ustedes ven la información de los productos, pues informando todas estas cosas. Para nosotros entender todo esto nos va a promover un consumo responsable y pues finalmente no se va a desechar y se va a convertir en basura, sino que se va a poder volver en un aprovechamiento. Ahora, ¿a dónde van todos nuestros residuos? Van a un lugar llamado el relleno sanitario Doña Juana. ¿Cómo corresponde todo este proceso? Nosotros disponemos en nuestros contenedores, pasa el camión recolector, que ustedes pues ya deben tener noción si viven en casa de cuándo pasa el camión, si viven en un conjunto pues los horarios de disposición de estos residuos y cuando es recolectado este mismo camión va hasta el relleno sanitario Doña Juana y dispone los residuos. Aquí vamos a tener maquinaria pesada que se va a encargar de aplanar y distribuir todos estos residuos. Entonces ya vamos a hablar específicamente del relleno sanitario. El relleno sanitario va a corresponder a una obra ingenieril en la cual vamos a tener un sistema de tratamiento y recolección para los residuos sólidos en todas sus fases. ¿A qué me voy a referir con esto? Porque resulta que los residuos sólidos producen ciertos componentes. Vamos a estar hablando de lixiviados, que va a ser un líquido, piensen ustedes, no sé si de pronto se les ha quedado una bolsa de basura ahí en la casa, probablemente por más de 2 días, y al fondo comienza a producir un líquido como negro. Ese líquido se conoce como lixiviado. Un lixiviado es todo producto de la descomposición de materiales orgánicos. ¿Listo? Entonces, se va a tratar el lixiviado, pero también los residuos producen gases. Gases como metano y dióxido de carbono, que deben ser, ¿se aprovechan? Sí, se aprovecha todo, no, porque en muchos casos se genera tanta cantidad de estos gases que no pueden ser aprovechados todos en las plantas, sino que deben ser quemados. ¿Por qué son quemados? Porque son considerados gases de efecto invernadero, promotores pues de todos los procesos de cambio climático y demás, entonces no pueden ser emitidos de manera directa, sino que deben ser
quemados. ¿Listo? Esta es la zona, por ejemplo, aquí donde se disponen los residuos. Aquí ustedes ven como unas construcciones. Estas son los canales de evacuación de los gases y también pues debajo se encuentran los de los lixiviados. Aquí, por ejemplo, ustedes ven un frente de trabajo donde se disponen diariamente y de manera continua pues todos los residuos en el relleno sanitario. No solamente llegan nuestros residuos como Bogotá, sino de otros municipios que ya les mostraré. La idea de esto pues es llegar a promover la protección de los ecosistemas, una labor que es muy difícil por falta de cultura y apropiación ciudadana, generación de empleo y pues todos los procesos que conllevan ello. El relleno sanitario, aquí les muestro una foto del relleno sanitario. Esta es una zona de disposición, por ejemplo, para todos los residuos. En un relleno sanitario, todo lo que está considerado como relleno se utiliza para la disposición de los residuos. No, ya les mostraré, por ejemplo, una parte de todo el relleno. ¿Dónde se encuentra? El relleno sanitario se encuentra al suroriente de la ciudad, específicamente para la localidad de Ciudad Bolívar, en donde, bueno, aquí tienen una vista pues aérea del relleno sanitario como tal. Ahora, ¿cómo funciona este relleno? Esos camiones que ustedes ven que ingresan todos, que pasan pues todos los días por nuestras casas a través de las diferentes empresas, porque son 5 empresas que hay en Bogotá recogiendo residuos, pasan por nuestras casas, ¿listo? Esos camiones son pesados al entrar y al salir del relleno sanitario. ¿Con qué objetivo? Pues para saber en toneladas cuántos residuos están entrando de manera continua por cantidad de camiones. Entonces, con eso se tiene un estimado en toneladas diarias de ingreso al relleno sanitario. Esto también pues sirve para dar como tal un panorama de cuánto se está generando por, incluso por habitantes. El relleno sanitario cuenta con 592 hectáreas. ¿Cuánto es eso? Piensen ustedes que una hectárea son 10.000 metros cuadrados. ¿Eso a qué va a equivaler? A una cancha de fútbol profesional. ¿Listo? Entonces sería hablar de 592 canchas de fútbol, lo que ocuparía un relleno sanitario. Dentro del relleno sanitario, pues vamos a tener zonas donde se disponen los residuos como tal, que esos son conocidos como frentes de trabajo, pero adicionalmente a esto vamos a tener toda la evacuación de los lixiviados llevados por tuberías hacia una planta donde se va a tratar estos lixiviados. De ahí se sacan ciertos tipos de materiales que incluso pueden llegar a ser aprovechados por el sector agrícola en temas de abono y demás, pero hay que la mala disposición de residuos. Estos lixiviados no pueden ser aprovechados. Un ejemplo, una pila AA puede llegar a contaminar alrededor de 10.000 litros de agua por los metales pesados que llevan ahí. Ahora piensen en cuántas pilas la gente dispone mal en las bolsas de basura y llegan a estos lugares. Cuando se mezclan, por ejemplo, con los residuos orgánicos y con los lixiviados, pues ya estamos hablando de metales pesados en un material que puede ser utilizado en cultivos de consumo nuestro. Entonces ahí ya claramente ustedes se pueden dar cuenta que no pueden ser utilizados por la mala disposición. También tenemos pues toda la planta del biogás. Con el biogás se puede incluso llegar a hacer energía eléctrica del alumbrado público. Bueno, aquí pues ya les he hablado sobre estas fases, por ejemplo, de la planta de lixiviados, y pues esto es un frente de trabajo, como ustedes lo pueden ver, son zonas muy grandes, no de muy buen olor claramente, pero esto le ven a hacer un control de olores y de plagas, ¿listo? Que son conocidos como vectores. Los vectores pues son todos aquellos animales que por contacto directo o indirecto pueden llegar a presentar un riesgo para el ser humano. Piensen ustedes en ratas, cucarachas, zancudos, moscas, palomas, ¿listo? Que pueden llegar a estar en contacto con estos residuos y ahora
llegan a estar en contacto con nosotros y nos pueden traer un virus. Son conocidos como vectores en temas ambientales. ¿Listo? ¿De dónde se recogen los residuos? De Bogotá y de municipios como Caque, Sachuachi, Chipaque, Fosca, Gutiérrez, Ubaque y el municipio de Une. ¿Listo? Entonces aquí. No sé si hay una pregunta hasta este momento. No, los chicos acá no tienen preguntas por el momento. Listo, perfecto. Entonces voy a continuar. Ahora, el relleno sanitario, pues es muy importante con respecto a su relevancia en todos los procesos de recolección de residuos. Vean nomás estos datos, son 194.000 toneladas. Si ustedes quieren pasar eso a kilos para dimensionarlo un poquito más, pues agréguenle 3 ceros. Eso significaría que serían 194 millones de kilos de basura que ingresan de manera mensual al relleno sanitario. Frente a esto, pues hay varios datos y es que se estima que nosotros, cada uno de nosotros estaría generando alrededor de 1 kilogramo de basura diario. Y por Bogotá se estarían produciendo alrededor de entre 6.500 y 6.800 toneladas diarias de residuos sólidos. Y lo más preocupante del asunto es que entre el 70 y el 80% de lo que llega al relleno no tendría por qué llegar. Entonces este número debería ser muchísimo más bajo. Esto pues, y muy probablemente ustedes se pregunten, pero yo no genero tanto. A veces uno no se da cuenta pues en todos sus procesos de recolección. Es que tal vez ustedes piensan en el residuo que ustedes directamente botan ahí en la caneca, pero pues hay muchos residuos que uno produce de manera diaria, incluso de manera pues indirecta. Esto porque hay que tenerlo en cuenta, también hay que hablar sobre los tiempos de descomposición de los residuos, porque en esto radicaría la dificultad de su tratamiento y la cantidad de contaminación. Piensen ustedes que una cáscara de fruta pues es natural y de manera normal se descompone en alrededor 6 meses. Incluso puede llegar a ser aprovechado en abonos dentro del distrito capital. El papel también dura alrededor de unos 6 meses, pero ahora hablemos del plástico, que es como lo más complicado. El plástico puede llegar a durar entre 150 años a 1000 años, dependiendo en qué estado se encuentra. Una botella PET puede llegar a durar 1000 años en su descomposición, es demasiado. Adicionalmente a esto no se descompone, o sea, la descomposición del plástico ya se está comenzando a descomponer en algo que nosotros conocemos como microplásticos. Y el problema del plástico es que ya está en el agua, ya está en el mar, ya los peces lo están consumiendo, ya los peces que uno consume tienen evidencias de microplásticos, es decir, nosotros ya estamos comenzando a comer microplástico. Por eso pues hay muchas estrategias ya para evitar eh, el plástico como tal, y frente a eso pues hay muchos procesos, no solamente con la ya no utilización del plástico, sino con extraer estos materiales, y ya incluso se hace hasta tela a raíz de plástico y demás. Ahora vean, por ejemplo, aquí el vidrio. Llega a durar 4000 años. ¿Cuál es la diferencia del vidrio con respecto a los demás materiales? Que yo puedo transformar cuantas veces quiera el vidrio, yo lo puedo fundir muchísimas veces y nunca va a perder sus propiedades químicas, cosa que pues no va a pasar con el plástico. O sea, quemen un plástico, ya prácticamente lo perdieron. Esto está ligado pues con respecto a la resolución que les comenté, que es la 2184, que a mí me va a decir cómo debo separar en la fuente a raíz de esta nueva resolución. Y es que yo en mi casa, en el colegio, en la industria, debo tener como mínimo estos 3 contenedores: blanco, verde y negro. Residuos aprovechables en el blanco, ya iremos especificando uno a uno, ya hablaremos bien sobre ellos, pero pues en términos generales: plástico, cartón, vidrio, papel y metal. Yo le alargaría el título por residuos aprovechables y limpios, ¿listo? Y se los voy a poner con un ejemplo. Ustedes compraron una bolsa de leche, sacaron toda la leche de ahí y dijeron: listo,
y ustedes muy juiciosos tienen sus 3 contenedores y ponen esa bolsa de leche en el contenedor blanco porque pues es plástico y se puede reciclar. ¿Cuál es el problema? Que ahí todavía queda un pequeño residuo de gotas de leche dentro de la bolsa. Ahora piensen, ¿cuántas familias hacen exactamente lo mismo? Esas gotas, por muy pocas que sean, van a salir de esa bolsa. Y ahora piensen ustedes en un líquido en contacto con el cartón o con el papel. O sea, ustedes mojen un papel y esa vaina ya no sirve para nada. Entonces, la recomendación es todos los residuos que ustedes tengan para disponer en el contenedor blanco, que estén limpios, por favor. ¿Qué se hace? Por ejemplo, para el caso de una leche, simplemente enjuáguenla. O sea, agua por el mismo orificio por el que salía la leche, métanle un poquito de agua, la revuelcan y la dejan escurrir. La dejan ahí quietita, o sea, haciendo eso no se demoran ni 15 segundos. Y ya luego la dejan ahí como escurriendo, secando un rato y ya con eso pues cuando esté seco, ahí sí lo disponen en el contenedor blanco, con eso ya no tienen ningún problema. Y así mismo con los demás residuos para el contenedor blanco. Es un favor, es una tarea adicional que les estoy poniendo, pero no es una tarea adicional que les tome pues mucho tiempo o mucho trabajo. Listo, voy a hacer una pequeña pausa porque me escribieron acá una pregunta. Bueno, me pregunta Sofía Ballén. Yo tengo una duda y es que la descomposición del licopor es extensa y según tengo entendido, pero algunas veces alguien me dijo que esto se podría utilizar para el compost, pero pues no sé qué tan verídica sea esta información y si lo que funciona es realizar con el compost, bueno, ya entendí tu pregunta. De hecho, es una muy buena pregunta porque el icopor es un material, se me olvida realmente el nombre del material como icopor, porque icopor era el nombre de una empresa, pero pues ya todos lo conocemos así. El icopor, digamos que está destinado a morir. Porque muy pocas empresas, casi que por decir ninguna, se le mide a reciclar el icopor, porque es muy costoso y es muy complicado. Y la Se llama generación, poliestireno. eso, muchas veces sí, se me había pasado el nombre, gracias, poliestireno. Eh, este material pues es muy complicado de aprovechar, de reciclar, entonces casi que ya nadie se le mide a eso. Por eso digo, el icopor está destinado a morir. Que se puede utilizar en compost, eso es mentira. De hecho, es considerado un residuo no aprovechable. ¿Listo? Entonces, cualquier material de icopor prácticamente iría en el contenedor negro. ¿Listo? Que ya hablaremos específicamente de eso. La recomendación con el icopor es no lo usen. Restrinjan el uso del icopor por otro tipo de material, que ya ahorita hablaremos de ello. Entonces ya hablamos sobre el aprovechables que van a ser los restos de comida y los desechos agrícolas. ¿Listo? Creo que frente a esto pues no hay mayor explicación. Y con el contenedor negro vamos a hablar sobre papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida. Y aquí, digamos, les voy a hacer una diferenciación entre el contenedor negro y el blanco, con otro ejemplo, para que lo entendamos más fácil. Piensen ustedes en una caja de pizza. Sacaron todo y pues obviamente hay cartón que va a estar contaminado con grasa y demás. Ahí ustedes pues dicen, no, pues para el contenedor negro, pero ahora no todo el cartón va a estar contaminado. Y una labor que nosotros podríamos hacer, y por eso les digo, es una tarea adicional que les pongo, pero no es una tarea que tome mucho tiempo y es una tarea que de verdad ustedes no se dan cuenta la, el beneficio que esto trae. Simplemente con cortar las partes que estén secas y libres de grasa, por ejemplo, esas partes secas y libres de grasa podrían ir en el contenedor blanco y el resto para el contenedor negro. Papeles metalizados, todo lo que tenga residuo, contacto con fluidos corporales van en el contenedor negro. Papel higiénico, el tapabocas, los guantes, condones, toallas higiénicas, algodón, iría en el contenedor negro, ¿listo?
Aquí simplemente pues como una explicación un poquito más al detalle. Para la bolsa blanca, todos los residuos aprovechables, pero recuerden, aprovechables y limpios. Papel, cartón, periódico, Tetra Pak, plástico limpio, aunque pues también la idea es restringir el uso, el vidrio y los metales. Para la bolsa negra, todos los residuos ordinarios no aprovechables, recuerden todo lo que tenga en contacto con fluidos corporales va acá. El residuo de barrido también iría ahí. Y en la bolsa verde, pues todos los residuos orgánicos aprovechables, restos de comida, residuos de poda y de césped. ¿Cuál es el problema con no cumplir con esta sanción? Acarreamos unas sanciones económicas, ¿listo? Acorde a una ley que es la 1801 del 2016, que pues estipula todas las sanciones de diferentes tipos. Se dice que por no separar en la fuente es una multa tipo 3 que va a equivaler a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Esto puede ser modificado porque ahora piensen ustedes en un conjunto donde se llegue a encontrar que no se está haciendo correctamente la separación, pues va a ser muy difícil identificar, por ejemplo, de qué apartamento sería. Entonces, ¿la sanción para quién sería? Para todos. Y no se aplicaría en 16 salarios mínimos, sino se aplicaría de otra manera. Ahora, hay residuos que no se los he nombrado, pero tienen otro tipo de manejo. Y estos son conocidos como programas post-consumo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, por ejemplo, con las luminarias? Frente a esto existe un programa que se llama eh, Lumina, en donde yo puedo disponer todos mis residuos, mis bombillas y demás, y con esto dispongo todas estas luminarias. Ecocómputo, que es lo que nosotros conocemos como RAEs o residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como computadores, impresoras y demás, van en estos lugares. Ahora, ¿dónde los puedo encontrar? Ya les contaré ahorita más adelante. Ecolecta también se encarga de recoger pues todos estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, hornos, microondas, planchas, portátiles, computadores y demás. Pilas con el ambiente, creo que es como el más famoso de todos. Es una pila gigante, creo que lo han visto en colegios, en centros comerciales y demás. Y aquí pues irían todas las pilas. Pilas de celular, de computador y las pilas que pues se utilizan en general. Punto Azul se va a encargar de recolectar todos los medicamentos vencidos, cierra el ciclo, todos los insecticidas domésticos y adicionalmente a esto tenemos, por ejemplo, Reco Energy que se encarga de recoger todas las baterías de carros y de motos, Aprovet, todos los medicamentos vencidos pero veterinarios, Biogras que se va a encargar de recoger el aceite vegetal usado y Campo Limpio, todos los agroquímicos. ¿Listo? Importante pues tener en cuenta todos estos componentes de las 9 Rs, ya no son 3 Rs, ya vamos por 9, a esto le agregamos reproponer, reusar, restaurar, remanufacturar, reducir, repensar, recuperar, reparar, bueno, en fin, son actividades que van a estar ligadas todo a lo que tengo, realmente lo necesito comprar en la cantidad que lo necesito comprar. Ahora, si esto ya se me volvió un residuo, ¿qué hago con eso? ¿Lo puedo utilizar de otra forma? ¿Le puedo dar otro uso? ¿O definitivamente ya va a estos 3 contenedores para que se vayan al relleno sanitario? Frente a esto hay algo que se llama consumo responsable y es entender todas estas actividades, utilizar bolsas de tela, restringir todo el uso de plásticos, ya no utilizar icopor, utilizar, por ejemplo, contenedores de otro tipo de material que pues me sean más favorables, cargar con termos en vez de botellas plásticas que no son para nada favorables, preferir productos orgánicos y demás. Y hay que entender que todo esto inicia en nuestra casa. No va a servir de nada hacer una inversión muy grande, por ejemplo, en cambiar el sistema de tratamiento de los residuos sólidos si nosotros no seguimos, si nosotros seguimos separando, pues de una mala manera. ¿Listo? Por temas de tiempo y creo que ya se va a cerrar la sesión. No sé si hay alguna pregunta. Tenía pues un pequeño concéntrese para implementar, pero la verdad no creo que el tiempo nos alcance. No sé si hay alguna pregunta por parte de los chicos o de los profesores.
No sin antes pues agradecerles claramente. Bueno, no, aquí en esa no, ninguno tiene pregunta. No sé, en casa los chicos de séptimo y de décimo, si tienen alguna pregunta, porfa, levanten la manito para poder darles la palabra. Si no es pregunta o algún aporte o algo que usted nos quiera compartir con respecto a lo que sepa, entonces sería también muy bueno que lo hiciera. Aquí un pequeño paréntesis mientras tanto, para el profe Miguel, le acabé de compartir una encuesta que es la encuesta posterior para que por favor a los chicos que seleccionaron los dos profes se las hagan llegar nuevamente. Es la misma encuesta del inicio, solamente que ahora es ver si las respuestas van a cambiar y tiene adicionalmente dos preguntas que son hacia mí. ¿Listo? Calificación de la actividad, de la información que yo les suministré, si fui claro y demás. Es algo que no les va a tomar mucho tiempo. Entonces, los 5 o 6 chicos que me ayudaron con la encuesta al inicio, por favor, colabórenme con esta al final. No sé si hay alguna otra pregunta. Tengan en cuenta que este tema de los residuos es algo muy, muy complicado. Tal vez ustedes lo pueden ver ahí con la presentación. Puede que se hable muy sencillo, pero ahora aplicarlo aterrizarlo a la ciudadanía es muy complicado. ¿Por qué? Porque pues no todos se paran, no todos son conscientes del impacto que genera esto, no todos son conscientes de que ya hay islas de plástico del tamaño de un país en el mar, de que esto nos está afectando. Cuando hablamos de residuos estamos hablando de contaminación del agua, contaminación del aire, cambio climático, eh, y pues es un proceso muy grande, ¿listo? Entonces, la idea es que todos seamos como difusores de esta información y que también la implementemos en nuestras casas. Aquí nosotros, por ejemplo, en mi casa hemos estado implementando estos 3 contenedores y a veces es como un enseñar, por ejemplo, a mis papás de, no, esto no va acá, esto va acá, esto va acá, pero ya luego se acostumbran y todo surge muy fácil. ¿Listo? Muchísimas gracias por el tiempo, por la atención, por la espera. Espero nos podamos ver en otra sesión bajo otra temática. Muchas gracias, profe Miguel. Muchas gracias, profe Jen. No sé si se... Jennifer, sí. Jennifer. Muchísimas gracias. Eh, Nada, agradecerles y bueno, espero nos veamos en otra sesión. Bueno, Bueno, gracias David, gracias por acompañarnos. Realmente esto refuerza mucho los temas que nosotros hemos venido manejando desde la clase. Entonces me parece muy pertinente y pues también esperamos contar con tu participación de pronto en otra sesión. Muchas gracias. Con muchas muchísimo gracias, gusto. David. Muchas gracias por esa información. Y chicos, no olviden ese link que envié, el último, solo para los 6 chicos que escogimos, la profe y yo. Listo, profe, ya hice. Muchísimas gracias. ¿Se va a cortar? Por favor, los demás chicos. Gracias, David. Chao, Que profes. estén muy Chao, bien. David. Chao, Gracias. gracias, Que estén muy gracias. bien. Hasta luego. Hasta luego.